Hay algo en tu hogar que puede estar abriendo una puerta que tú nunca quisiste abrir. Algo que parece inofensivo, algo que está en cada casa, en cada cuarto, quizás justo ahora mismo frente a ti, y sin embargo, sin que nadie te lo haya dicho, sin que nadie te haya advertido, ese objeto puede estar siendo usado como un punto de entrada para fuerzas que no vienen de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que la mayoría de las personas ignoran por completo. Vamos a hablar de los espejos, de su historia espiritual, de lo que dice la palabra de Dios sobre el ambiente de tu hogar y de 3 lugares específicos en donde jamás deberías colocar uno. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede cambiar la atmósfera de tu casa hoy mismo. Que el Señor nos bendiga, que su Espíritu Santo descienda sobre cada corazón que está escuchando esto, ya sea que estés en tu casa, en tu trabajo, caminando, manejando. Dios sabe dónde estás. Y si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, fue por su misericordia. Antes de comenzar, quiero que hagas algo. Pon tu mano derecha sobre tu pecho, justo donde late tu corazón, y di en voz alta o en tu interior: Señor, abre mis ojos espirituales, que lo que escuche hoy no quede en mi mente, sino que llegue a lo más profundo de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, el hogar no es solamente un espacio físico. No es solamente 4 paredes y un techo. El hogar es un santuario. Es el lugar que Dios te dio para que tú y los tuyos vivieran bajo su protección, bajo su cobertura, bajo su paz. Hay un texto bello en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, donde ese hombre de Dios, ese varón ungido, se para delante de todo el pueblo y declara con una voz que todavía retumba a través de los siglos: En cuanto a mí y a mi casa, nosotros serviremos al Señor. ¿Sabes qué significa eso? Significa que Josué entendió algo que muchos hoy hemos olvidado: que el hogar tiene una autoridad espiritual, que el hogar puede estar bajo la autoridad de Dios o puede estar bajo la influencia de algo que no es de Dios. Y esa diferencia, esa terrible diferencia, la siente la familia, la sienten los hijos, la siente el matrimonio, la sienten las finanzas, la siente la salud. Yo sé que hay personas que están escuchando esto y están pasando por un tiempo muy difícil. Peleas en la familia que no tienen explicación, deudas que no disminuyen por más que trabajan, enfermedades que regresan una y otra vez, hijos que se alejan de Dios, matrimonios que se están derrumbando, y tú has orado. Sí has orado. Tú has ayunado. Tú has ido a misa, a la iglesia, has leído la Biblia, y sin embargo algo sigue sin cambiar. Hoy quiero invitarte a considerar algo que quizás nunca has considerado. A veces el problema no está fuera de tu casa. A veces el problema está dentro. A veces, sin querer, sin saberlo, hemos permitido que objetos, que costumbres, que tradiciones heredadas sin discernimiento espiritual es menor que numeral cero. 5 numeral es mayor que abran puertas que deberían estar cerradas. Y uno de esos objetos, uno de los más comunes, uno de los más subestimados, es el espejo. Ahora bien, antes de que alguien piense que estoy hablando de supersticiones o de cuentos de viejas, quiero ser muy claro contigo. Todo lo que voy a compartirte hoy tiene fundamento en la palabra de Dios, en la historia bíblica, en el discernimiento espiritual
y en la experiencia de miles de familias que han visto cambios reales en su hogar cuando han aplicado principios reales de santidad y consagración. No vengo a asustarte, vengo a iluminarte. Porque la Biblia misma dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia no es inocente cuando se trata de la vida espiritual, hermano. La ignorancia tiene consecuencias y la revelación, el conocimiento ungido por el Espíritu Santo, esa revelación libera, esa revelación sana, esa revelación restaura. Déjame preguntarte algo muy directo. ¿Cuándo fue la última vez que consagraste tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que pediste que el Espíritu de Dios llenara cada rincón de tu casa? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu hogar bajo la autoridad del nombre de Jesús? No te pregunto esto para condenarte. Te lo pregunto porque creo que hoy es el día de empezar de nuevo. Hoy es el día de hacer un corte limpio y decir, en mi casa desde hoy reina el Señor. Ahora sí, entremos en el corazón del mensaje. Los espejos, desde tiempos antiquísimos, mucho antes de que existiera el espejo moderno tal como lo conocemos, han tenido una significación que va mucho más allá del reflejo físico. En la antigüedad, los pueblos paganos, los pueblos que no conocían al Dios verdadero, usaban superficies reflectantes, agua estancada, metales pulidos, obsidiana oscura, para realizar prácticas adivinatorias, para invocar espíritus, para comunicarse con lo que ellos llamaban el otro mundo. ¿Recuerdas cuando la Biblia habla de las prácticas prohibidas? En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12, Dios le dice a su pueblo con una claridad absoluta, sin lugar a ambigüedad: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Abominación. Esa es la palabra que usa Dios. No dice, no es muy recomendable. No dice, procura evitarlo si puedes. Dice, abominación, porque Dios sabe lo que abre esas prácticas. Dios sabe qué tipo de fuerzas se activan cuando el ser humano busca lo oculto, lo tenebroso, lo que está del otro lado de la frontera que Él mismo estableció por amor. Y los espejos han sido usados históricamente como parte de esas prácticas. En culturas antiguas de África, de Asia, de Mesoamérica, de Europa medieval, los espejos eran vistos como portales, como umbrales entre el mundo visible y el invisible. Se creía que en el reflejo podía habitar algo que no era solo luz. Ahora bien, ¿eso significa que tienes que tirar todos los espejos de tu casa hoy mismo? No, no te estoy diciendo eso. Un espejo en sí mismo es un objeto neutro. Lo que importa es el lugar donde lo pones, la intención con que fue fabricado o adquirido, y si ese espejo tiene alguna historia espiritual que tú desconoces. Porque hay espejos que vienen de herencias familiares. Hay espejos que fueron usados en rituales. Hay espejos que vinieron de personas que practicaban cosas que no eran de Dios. Y tú los pusiste en tu casa sin saberlo, pero los pusiste. Vamos ahora con los 3 lugares específicos. Y quiero que escuches esto con mucha atención.
porque cada uno de estos lugares tiene una razón espiritual y práctica muy profunda. El primer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es frente a la puerta principal de tu hogar. Piénsalo un momento. La puerta principal de tu casa es la entrada. Es el umbral. Es el punto de transición entre el mundo exterior y tu espacio sagrado. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre las puertas. En el libro del Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, Jesús mismo dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Entiendes la profundidad de eso? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Jesús está parado en la puerta. La puerta tiene significado espiritual. La puerta es el acceso. La puerta es la entrada de la bendición, pero también puede ser la entrada de lo que no es bienvenido. Ahora imagina que frente a esa puerta, justo al abrirla, lo primero que hay es un espejo grande. En muchas tradiciones de energía oscura, en muchas prácticas de brujería y magia, se enseña precisamente que colocar un espejo frente a la puerta regresa la energía que entra. Pero hermano, hermana, aquí está el problema espiritual. Si hay un espejo bloqueando la entrada, simbólicamente estás rechazando también la visita de lo divino. Estás poniendo una barrera en el umbral de tu hogar. Pero hay algo más. Cuando una persona entra a tu casa y lo primero que ve es su propio reflejo, en muchas culturas con raíces ocultistas, ese momento de ver tu reflejo sin esperarlo, era usado como momento de captura espiritual. ¿Sabes cuántas personas visitan tu casa con cargas espirituales? ¿Sabes cuántos de ellos traen consigo espíritus de envidia, de amargura, de maldición? No porque sean malas personas necesariamente, sino porque ellos también están luchando con cosas que no han resuelto. Y ese espejo frente a la puerta puede estar atrapando y multiplicando esas cargas dentro de tu hogar. La palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8 nos dice: El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero hay una condición implícita, hermano: que tú no pongas obstáculos en esa puerta. Que tú permitas que el Señor sea el guardián de esa entrada. Que en lugar de un espejo, lo que esté en esa puerta sea la oración, la consagración y la declaración de que ese hogar le pertenece a Dios. Si tienes un espejo frente a tu puerta principal, hermano, hermana, te pido que lo muevas hoy. No porque el espejo sea un demonio, sino porque la posición importa, el lugar importa. Y Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos. El segundo lugar donde nunca deberías colocar un espejo es dentro de tu recámara, específicamente frente a tu cama o en un lugar donde puedas verte mientras duermes. Esto, hermano o hermana, es algo muy serio. Y quiero que lo entiendas desde la perspectiva espiritual que la Biblia nos da. ¿Sabes qué sucede cuando tú duermes? ¿Tu cuerpo descansa? Sí. Pero tu espíritu no descansa de la misma manera. La Biblia tiene testimonios poderosísimos de que Dios habla durante el sueño. Job, capítulo 33, versículos 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera y de otra, aunque el hombre no lo percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en el lecho,
El momento del sueño es un momento de gran vulnerabilidad espiritual. Es cuando la guardia consciente baja. Es cuando el alma está más receptiva, tanto para lo que viene de Dios como para lo que no viene de Él. Y ahora piensa, si tienes un espejo grande frente a tu cama, mientras duermes, ese espejo está capturando el cuarto. En las tradiciones de ocultismo y en las enseñanzas de brujas y hechiceros desde hace siglos, el espejo en la recámara frente a la cama ha sido utilizado intencionalmente para crear lo que ellos llaman un portal de sueños, un punto de acceso espiritual mientras la persona duerme. ¿No te parece significativo que muchísimas personas que tienen un espejo frente a su cama reportan pesadillas frecuentes, sensación de presencias durante la noche, insomnio inexplicable, cansancio extremo al despertar aunque hayan dormido 8 horas? No es coincidencia, hermano, no es coincidencia. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo no descansa. El enemigo busca momentos de vulnerabilidad. Y el sueño, sin la protección adecuada, sin el ambiente espiritual correcto, puede ser uno de esos momentos. Hay hogares donde los hijos tienen pesadillas todas las noches. Hay matrimonios donde uno de los dos despierta angustiado, con sensación de ahogo, con miedo inexplicable. Y cuando se revisa el cuarto, hay un espejo enorme frente a la cama. Un espejo heredado de los abuelos. Un espejo que quién sabe qué historia tiene. Hermano, no te digo que tires el espejo. Te digo que lo muevas, cámbialo de lugar. Ponlo donde sea funcional sin que esté frente a tu cama mientras duermes. Y si tienes dudas sobre la historia de ese espejo, si fue heredado de alguien que practicaba cosas oscuras, hermano, deshaz de él, sin miedo, sin lástima, porque nada material vale más que la paz de tu hogar y la tranquilidad espiritual de tu familia. Y antes de pasar al tercer lugar, quiero que recuerdes algo fundamental. La Biblia habla en Éxodo capítulo 12 sobre la noche de la Pascua, cuando Dios dijo a su pueblo que colocaran sangre en los dinteles y postes de sus puertas. ¿Por qué sangre? ¿Por qué en las puertas? Porque Dios entiende que los puntos de acceso espiritual de un hogar son reales. Son reales. Y Él mismo le enseñó a su pueblo a protegerlos de manera espiritual. Hoy nosotros no ponemos sangre de cordero porque Jesucristo es el cordero definitivo y su sangre fue derramada de una vez y para siempre. Pero sí podemos y debemos consagrar nuestros hogares. Sí podemos y debemos poner el nombre de Jesús como guardián de cada puerta, de cada ventana, de cada cuarto, de cada recoveco de nuestra casa. Vamos con el tercer lugar y este te va a sorprender. Este es el más importante de todos. El tercer lugar donde nunca deberías colocar un espejo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es en el comedor o en la mesa familiar. Específicamente un espejo que refleje directamente la mesa donde tu familia come. ¿Sabes por qué esto es tan serio? Porque la mesa familiar es sagrada. La mesa familiar es el altar de la familia. Es el lugar donde la familia se reúne, donde comparte el pan, donde habla, donde ríe, donde llora, donde se reconcilia, donde se construye
la unidad del hogar. En la Biblia, la mesa tiene un significado profundísimo. El Salmo 23, ese salmo que todos conocemos, dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Entiendes lo que dice? Dios mismo prepara la mesa para sus hijos. La mesa es un lugar de provisión divina. La mesa es un lugar de encuentro con Dios y con la familia. Y en el Nuevo Testamento, la última cena de Jesús fue alrededor de una mesa. Jesús instituyó la Eucaristía, el sacramento más sagrado de la fe cristiana, sentado a una mesa con sus discípulos. La mesa es sagrada, la mesa es altar. La mesa es punto de encuentro entre el cielo y la tierra en la cotidianidad del hogar. ¿Y qué pasa cuando hay un espejo que refleja directamente esa mesa? En las tradiciones oscuras, en la brujería, en las maldiciones de pobreza, uno de los rituales más utilizados desde tiempos medievales hasta hoy es colocar una superficie reflectante cerca del lugar donde una familia come, con la intención de duplicar la escasez, de reflejar la pobreza para multiplicarla, de crear un ciclo de carencia que se retroalimenta a sí mismo. ¿No te parece perturbador que esta práctica lleve siglos siendo usada? Y que al mismo tiempo hoy en día, como parte de tendencias de decoración, se recomiende poner espejos grandes en comedores y salas de estar. No digo que haya una conspiración detrás de cada revista de decoración, pero sí te digo que el enemigo es astuto, que el enemigo normaliza lo que le conviene normalizar, que el enemigo introduce sus herramientas en la vida cotidiana disfrazadas de moda, de tendencia, de estética, y la Biblia nos llama a no ser ingenuos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus estrategias, pero para no ignorarlas hay que conocerlas. Hay que hablar de ellas. Hay que nombrarlas con valentía, con discernimiento, con la autoridad que nos da el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, si en tu comedor hay un espejo que refleja tu mesa, quiero que lo consideres seriamente. Si tienes dificultades económicas persistentes, si el dinero nunca alcanza aunque trabajes duro, si siempre hay una deuda nueva que aparece para tapar la que ya se fue, considera si tu entorno físico está alineado con los principios espirituales que la palabra de Dios nos enseña. Porque Dios no es el Dios de la escasez. Dios es el Dios de la abundancia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 10, Él mismo nos desafía: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que haya abundancia en tu mesa. Dios quiere que tu familia coma, que tu familia prospere, que tu familia no pase necesidades, pero necesitamos cooperar con esa voluntad divina, no solamente en lo espiritual, sino también en lo práctico. También en cómo organizamos, cómo disponemos, cómo consagramos nuestro espacio físico. Quiero hacer un paréntesis aquí porque siento que el Espíritu Santo me lo pide. Hay alguien que está escuchando esto y que lleva años batallando con la pobreza. No es falta de trabajo, no es falta de esfuerzo, no es falta de inteligencia.
Trabajas, te esfuerzas, eres una persona capaz y sin embargo el dinero se escapa como agua entre los dedos. Las facturas siempre superan los ingresos. Cuando crees que ya lo lograste, algo se rompe, algo se pierde, algo falla. Y yo quiero decirte algo hoy, con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. Puede haber una maldición de pobreza operando sobre tu familia, no como condena definitiva, sino como una cadena que fue puesta, quizás antes de que tú nacieras, quizás por decisiones de tus padres o de tus abuelos, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que quizás por objetos que entraron a tu hogar sin discernimiento y que nadie ha roto todavía. Pero escúchame bien, esa cadena puede romperse. Esa maldición puede ser cortada porque en Gálatas capítulo 3 versículo 13 la Biblia es absolutamente clara. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo pagó el precio. Cristo ya rompió la maldición. Lo que necesitas tú es apropiarte de esa victoria, declarar sobre tu vida y sobre tu hogar lo que Él ya compró con su sangre y al mismo tiempo hacer los ajustes prácticos necesarios para que tu ambiente físico no siga actuando como un imán para lo contrario de lo que Dios quiere para ti. Bien, ya hablamos de los 3 lugares: frente a la puerta principal, frente a la cama en tu recámara, frente a la mesa del comedor. Pero ahora quiero hablarte de algo que es igualmente importante. ¿Qué hacer con los espejos que ya tienes? ¿Cómo consagrar tu hogar después de escuchar esto? ¿Cómo hacer un corte espiritual real? Lo primero es el arrepentimiento. No el arrepentimiento de culpa, sino el arrepentimiento de dirección. En griego, la palabra arrepentimiento es metanoia, que significa literalmente cambio de mente, cambio de dirección. Y hoy, antes de mover un solo espejo, antes de cambiar un solo objeto de lugar, el primer paso es pararte delante de Dios y decir es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Señor, yo no sabía. Pero ahora que sé, decido cambiar, decido ordenar mi casa bajo tu autoridad. Decido que cada rincón de mi hogar esté bajo tu dominio. Eso tiene un poder enorme. No lo subestimes. La declaración de arrepentimiento y de intención delante de Dios activa el cielo. Mueve ángeles. Cierra puertas. Abre caminos. Lo segundo es la consagración. Ve cuarto por cuarto, espacio por espacio y ora en voz alta. No tienes que tener un lenguaje complicado, no necesitas ser teólogo. Puedes decir con tus propias palabras, Señor Jesús, consagro este cuarto a ti. En tu nombre ordeno que todo espíritu que no venga de Dios salga de este espacio ahora mismo. Declaro que este hogar es un santuario del Espíritu Santo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene cada rincón de esta casa. Puedes ungir con aceite las puertas, las ventanas, los umbrales. El aceite de oliva bendecido es un símbolo poderoso del Espíritu Santo en las Escrituras. En Santiago capítulo 5 se habla de ungir con aceite como señal de consagración y sanación. No es magia, es fe en acción. Es símbolo que activa lo espiritual desde lo físico. Lo tercero es la declaración de autoridad. Jesús dijo en Lucas
capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tú tienes autoridad no por tus méritos, no por tu santidad propia, sino por la sangre del Cordero, sino porque el Espíritu de Dios vive en ti si tú has entregado tu vida a Cristo. Usa esa autoridad. Declaración sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tu salud. Y no lo digas en voz baja como quien tiene miedo. Dilo como quien sabe que tiene respaldo divino. Porque lo tienes, lo tienes. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas consideran: los espejos heredados. Tienes en tu casa un espejo que fue de tus abuelos, de tus bisabuelos, de un familiar que ya falleció. Un espejo que llegó a tu casa como parte de una herencia o como regalo de alguien cuya historia espiritual tú no conoces bien. Hermano, hermana, los objetos pueden cargar historia espiritual. Los objetos pueden ser vehículos de bendición o de maldición, dependiendo de qué fue hecho con ellos, qué fue declarado sobre ellos, qué tipo de fuerzas fueron invocadas en su presencia. La Biblia habla de esto en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20. Cuando el Evangelio llegó a Éfeso con todo su poder, muchos de los que habían creído llegaban, confesaban y declaraban sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Entiendes lo que hicieron? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no vendieron los libros. No los prestaron. No los guardaron por si acaso. Los quemaron. Porque entendieron que esos objetos tenían una carga espiritual que era incompatible con la nueva vida en Cristo. Hoy no te digo que quemes tus muebles, pero sí te digo que si tienes objetos en tu casa cuya historia espiritual es oscura o dudosa, tienes la autoridad y la responsabilidad de sacarlos de tu hogar. Con calma, con discernimiento, sin histeria, pero sin miedo. El hogar limpio es el hogar que prospera. El hogar consagrado es el hogar que tiene paz. El hogar que está bajo la autoridad de Dios es el hogar donde el enemigo no tiene acceso. Déjame compartirte algo que sucedió con una familia que llevaba años en una situación económica desesperada. El padre trabajaba doble turno. La madre hacía lo que podía. Y sin embargo las deudas crecían. Las peleas en el matrimonio eran constantes. Los hijos tenían pesadillas. Había una atmósfera de pesadez, de angustia, de tristeza que nadie podía explicar. Un día alguien les habló de la importancia de consagrar su hogar. Y cuando empezaron a revisar los objetos de su casa con discernimiento espiritual, encontraron en el comedor un espejo enorme que había sido de la abuela materna, una mujer que, según la familia, consultaba espiritistas y practicaba rituales de limpia. Ese espejo llevaba 20 años en el comedor de esa familia, reflejando la mesa, reflejando las comidas, reflejando la pobreza, reflejando las peleas. Cuando lo sacaron de la casa, cuando consagraron el espacio, cuando oraron y declararon la autoridad de Cristo sobre su hogar, las cosas empezaron a cambiar. No de manera mágica de un día para otro,
porque Dios no es un mago de circo, sino de manera real, progresiva, sostenida. La paz volvió. Las finanzas se estabilizaron. Los hijos dejaron de tener pesadillas. El matrimonio encontró un nuevo aire. ¿Fue solo por el espejo? No. Fue por el conjunto, el arrepentimiento, la consagración, la oración, la autoridad declarada y el acto concreto de eliminar el punto de entrada espiritual. Todo eso junto, así opera Dios en lo espiritual y en lo práctico al mismo tiempo. Porque nuestro Dios no es un Dios que se queda solo en lo abstracto, en lo teórico, en lo invisible. Nuestro Dios es el Dios que se hizo carne, el Dios que tocó leprosos, el Dios que tomó barro y formó ojos para el ciego, el Dios que usó el manto de Elías, la vara de Moisés, el aceite de los profetas, para hacer cosas extraordinarias a través de lo ordinario. Dios usa lo físico para manifestar lo espiritual. Y lo físico, cuando está en desorden espiritual, puede obstaculizar lo que Dios quiere manifestar en tu vida. Quiero que hagamos un momento de oración juntos. Donde quiera que estés, lo que estés haciendo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que detente un momento. Cierra los ojos si puedes y respira. Respira hondo. Señor Jesús, en este momento me presento delante de ti. Me presento tal como soy, con mi historia, con mis errores, con las cosas que he permitido en mi hogar sin saber. Hoy te pido que limpies mi casa. Que tu sangre preciosa cubra cada rincón de mi hogar. Que tu Espíritu Santo llene cada espacio. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, habite en mi familia. En el nombre de Jesús, declaro que todo espíritu de pobreza, de escasez, de confusión, de divisiones, de pesadillas, de angustia, que haya encontrado entrada a mi hogar a través de objetos, de personas, de prácticas del pasado, debe salir ahora mismo. Declaro que mi casa es santa. Declaro que mi familia está bajo la cobertura de Dios. Declaro que la bendición del Señor, la que enriquece y no añade tristeza, habita en este hogar desde hoy. Gracias, Padre. Gracias porque no vine aquí por casualidad. Vine porque tú me trajiste. Y lo que escuché hoy lo recibo como una palabra de liberación para mi vida y para mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, quiero cerrar con algo que llevo en el corazón desde el principio de este mensaje. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 3 y 4, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Sabiduría, prudencia, conocimiento, esas son las 3 herramientas que Dios te da para edificar tu hogar. No el dinero primero, no los contactos, no la suerte, la sabiduría divina primero. Y esa sabiduría incluye saber qué objetos tienen lugar en tu hogar, dónde los pones, qué historia cargan y cómo consagrar tu espacio para que sea siempre un altar y no una trinchera del enemigo. Tú tienes el poder de transformar la atmósfera de tu hogar, no con poderes sobrenaturales propios, sino con la autoridad que Cristo te delegó, con la sabiduría que el Espíritu Santo te da,
Con la palabra de Dios como espada de dos filos que corta todo lazo, toda cadena, todo peso espiritual que no pertenece a tu familia. Hoy es tu día. Hoy es el día de que digas basta. Basta de pobreza que no tiene explicación. Basta de peleas que no tienen origen claro. Basta de pesadillas. Basta de enfermedad persistente. Basta de hijos alejados. Basta de matrimonios en crisis. Hoy es el día de declarar: en mi casa, desde hoy, solo reina el Señor. Ahora bien, quiero pedirte algo muy específico antes de que termines de escuchar este mensaje. Quiero pedirte que no guardes esto solo para ti. ¿Hay alguien en tu familia, hay un amigo, hay un vecino, hay un conocido que está en este momento pasando exactamente por lo que describí hoy? Problemas económicos sin explicación, conflictos familiares persistentes, una pesadez espiritual en su hogar que no entiende. Comparte este mensaje con esa persona. Un solo clic puede cambiar la historia de una familia. Un solo clic puede ser el inicio de una liberación que esa persona lleva años esperando. No guardes la luz para ti solo. La luz está hecha para brillar, para expandirse, para llegar hasta donde la oscuridad cree que tiene el control. Y si este mensaje te tocó el corazón, si algo de lo que escuchaste hoy resonó en tu alma, si sientes que Dios te habló a través de estas palabras, déjame tu testimonio en los comentarios. Escribe ahí abajo lo que Dios hizo en tu corazón. Escribe: mi casa es santa. Si recibiste esto como una declaración de fe para tu hogar, escribe tu petición de oración y yo la llevaré delante de Dios. No estás solo. Nunca estás solo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita. Porque cada semana Dios tiene un mensaje preparado para ti. Cada semana hay una palabra fresca, una revelación nueva, una verdad que puede cambiar el rumbo de tu vida. Y yo no quiero que te pierdas ninguna. Que Dios te bendiga hoy. Que su mano poderosa cubra tu hogar desde este momento. Que su paz, como un manto de luz, cubra cada habitación, cada rincón, cada persona que vive bajo tu techo. Que la bendición fluya, que la sanidad llegue, que la restauración comience, que lo que el enemigo robó, Dios lo devuelva multiplicado. Y que de ahora en adelante, cuando entres a tu casa, la primera presencia que sientas sea la presencia del Espíritu Santo. Porque ese es tu hogar, ese es tu santuario, ese es el altar que Dios te dio para que lo cuides, lo consagres y lo llenes de su gloria. No permitas que nadie ni nada robe lo que Dios puso en tus manos. Guarda tu casa, consagra tu hogar y vive con la certeza de que donde el Señor reina, la pobreza no tiene trono, la desgracia no tiene asiento y el enemigo no tiene llave. Ese fuego que sientes ahora mismo en tu corazón, no lo apagues. No lo dejes enfriar. Llévalo contigo. Actúa hoy. Ora hoy. Consagra hoy. Porque la obediencia inmediata es la que desata la bendición inmediata. Que Dios te guarde. Que Dios te prospere. Que Dios te sane. Y que cuando hayas terminado de aplicar lo que escuchaste hoy, ese testimonio que nacerá en tu hogar
sea el comienzo de la historia más poderosa que Dios haya escrito en tu familia. Ahora, no te vayas todavía. Hay otro mensaje esperándote en este canal que Dios preparó especialmente para lo que estás viviendo en este momento. Dale clic al siguiente video y permite que la palabra de Dios siga obrando en ti, porque Él no termina de hablar cuando termina el video. Él sigue hablando hasta que la transformación es completa. Tu hogar es sagrado. Trátalo como lo que es, el santuario donde Dios habita. Hay personas que llevan años esperando una señal de Dios. Años clamando, años orando, años mirando al cielo, preguntando cuándo va a ser mi momento. Y hoy el Señor me mandó a buscarte, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una prédica más. Es la respuesta que tu alma ha estado esperando. Quédate, porque Dios está a punto de hablarte directamente al corazón. Permíteme comenzar con algo que quizás nunca te habían dicho así, con estas palabras, con esta claridad. Dios no se ha olvidado de ti. Nunca. Ni un solo segundo de tu vida ha pasado sin que sus ojos estuvieran puestos sobre ti. El Salmo 139 lo dice con una ternura que rompe el alma. Señor, tú me examinas y me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Dios conoce cada pensamiento tuyo, cada lágrima que has derramado en silencio, cada noche que te fuiste a dormir con el corazón apretado, preguntándote si acaso Él te estaba escuchando. Si te escuchaba, siempre te ha escuchado. Pero entonces, ¿por qué el silencio? ¿Por qué esa sensación de que Dios no contesta, de que el cielo está cerrado, de que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan a ningún lado? Hoy vamos a entrar a esa pregunta. No de manera superficial, no con respuestas vacías ni con frases bonitas que suenan bien pero no tocan nada. Vamos a entrar con la palabra viva y eficaz, con el bisturí del Espíritu Santo, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que hasta llegar al lugar donde duele. Y también hasta el lugar donde sana. Mira, hay algo que el mundo moderno ha distorsionado profundamente en la manera en que entendemos a Dios. Vivimos en la era de lo instantáneo. El café instantáneo, la comida rápida, los resultados inmediatos. Y sin darnos cuenta, hemos querido meter a Dios dentro de esa lógica. Oramos hoy y esperamos que mañana ya esté resuelto. Ayunamos 3 días y esperamos que al 4.º día llegue la bendición envuelta con moño. Y cuando eso no sucede, cuando el milagro no llega en el tiempo que nosotros calculamos, empezamos a dudar. ¿Será que Dios no me quiere a mí? ¿Será que mis pecados son demasiado grandes? ¿Será que simplemente no soy digno? Hermano, hermana, necesito que escuches esto con toda la atención de tu espíritu. El silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es preparación. Y esa diferencia lo cambia todo. Quiero llevarte a la historia de un hombre que conoció ese silencio mejor que nadie. Un hombre que fue ungido, prometido, escogido por Dios desde joven y que, sin embargo, pasó
años enteros en el desierto, huyendo, escondido en cuevas, perseguido como un criminal. Me refiero a David. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. El profeta Samuel lo ungió como rey cuando era apenas un muchacho que cuidaba ovejas. Lo ungió con aceite, lo llamó por su nombre. Y el Espíritu de Dios vino sobre él desde aquel día. ¿Y sabes cuántos años pasaron entre esa unción y el momento en que David se sentó realmente en el trono? Más de 15 años. 15 años de desierto, de cueva, de huida, de noches mirando las estrellas preguntando, Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo va a cumplirse lo que prometiste? Y en esos años, en ese silencio aparente, Dios estaba trabajando no en las circunstancias, estaba trabajando en el hombre. Porque Dios no puede poner una corona sobre una cabeza que no está lista para cargarla. No puede poner un trono bajo alguien que aún no sabe reinar sobre sus propias emociones. No puede soltar una bendición monumental sobre manos que aún no han aprendido a sostenerla con humildad. Y ahí está la primera razón por la que Dios no te ha llamado todavía. No porque no quiera, sino porque te ama demasiado para mandarte antes de tiempo. Piénsalo así. Si tú tienes un hijo y ese hijo tiene 5 años y te pide que le des las llaves del carro para manejar, ¿qué haces? No le das las llaves no porque no lo amas, sino precisamente porque lo amas, sabes que eso lo destruiría. Y Dios, que es el Padre perfecto, el Padre que todo lo sabe, el que conoce el final desde el principio. A veces te dice, todavía no, como el acto de amor más profundo que puede hacer por ti. ¿Cuántas veces has pedido algo con desesperación y en ese momento te dolió tanto que Dios no te lo diera? Y años después, mirando hacia atrás, ¿diste gracias de que no te lo dio? Levanta esa experiencia en tu memoria ahora mismo. Recuérdala, porque eso es exactamente lo que está pasando hoy con lo que estás esperando. Dios lo ve desde arriba, tú lo ves desde dentro. Y desde adentro, el proceso siempre parece más oscuro de lo que realmente es. Ahora quiero hablarte de algo que pocas veces se dice con tanta claridad en los púlpitos. Y es esto. A veces Dios no te ha llamado todavía porque hay algo en ti que todavía no está listo para recibir lo que Él tiene preparado. Y eso no es condenación, es diagnóstico. Hay una diferencia enorme entre que alguien te condene y que un médico te diga la verdad sobre tu condición para poder sanarte. Y hoy el Espíritu Santo viene como médico, no a herirte, a sanarte. ¿Qué hay en ti que todavía no está listo? Puede ser la soberbia, esa tendencia a querer la bendición, pero no al Señor de la bendición. Querer el milagro, pero no al Dios del milagro. Querer la prosperidad, la sanidad, la restauración, como si fueran productos que se compran en una tienda, sin una relación real, sin entrega, sin rendición. Y Dios no es una máquina expendedora de bendiciones. Dios es un Padre que quiere que lo conozcas a Él, no solo a sus manos, a su corazón. El profeta Jeremías lo escribió con palabras que el tiempo no ha podido borrar. Me buscaréis y me hallaréis,
porque me buscaréis de todo vuestro corazón, de todo el corazón, no de media hora el domingo, no cuando la vida se pone difícil y necesitas algo urgente, de todo el corazón, con totalidad, con entrega, con esa clase de búsqueda desesperada que no descansa hasta encontrarlo. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a Dios así? No para pedirle nada, solo para estar con Él, solo para decirle, Señor, aquí estoy, no traigo lista de peticiones, solo vengo a conocerte más. Ese momento es el que cambia todo. Porque cuando dejas de correr detrás de la bendición y empiezas a correr detrás del que bendice, algo en el cielo se mueve. Algo se desencadena. Algo que no puede explicarse con lógica humana. Quiero contarte algo de la vida de Moisés, uno de los hombres más extraordinarios que jamás ha caminado sobre la tierra. Un libertador, un profeta, un hombre que habló con Dios cara a cara como habla un hombre con su amigo. Pero antes de que Dios lo llamara en la zarza ardiente, antes de que le dijera, Moisés, ve, yo te envío al faraón. ¿Sabes cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40 años. 40. 4 décadas cuidando ovejas en Madián, lejos del palacio donde creció, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que lejos de la influencia y el poder, lejos de todo lo que el mundo consideraría relevante para alguien con semejante destino. ¿Y qué estaba haciendo Dios en esos 40 años? Estaba sacando de Moisés al príncipe de Egipto para meter en él al siervo de Dios. Estaba despojándolo del orgullo del palacio. Estaba humillándolo en el silencio del desierto. Estaba enseñándole paciencia, dependencia, escucha, porque el hombre que Dios necesitaba para liberar a Israel no podía ser el Moisés impulsivo que mató a un egipcio en un arrebato de ira. Tenía que ser el Moisés quebrantado, manso, el que la Biblia describe como el más manso de todos los hombres sobre la tierra. El desierto no fue el castigo de Moisés, fue su aula. Y quizás el desierto que estás viviendo tú ahora mismo no es tu castigo, es tu preparación. Hay algo que el desierto hace que ninguna otra escuela puede hacer. El desierto te quita las ilusiones, te quita las máscaras, te quita esa capa de religiosidad superficial que muchas veces usamos para aparentar que todo está bien cuando por dentro estamos muertos. En el desierto no puedes fingir. En el desierto eres tú y Dios. Solo tú y Dios. Y en ese encuentro desnudo, en esa vulnerabilidad absoluta, es donde Dios puede hacer su obra más profunda en el alma humana. Job lo entendió de la manera más dolorosa. Job era un hombre íntegro, recto, que temía a Dios y se apartaba del mal. La Biblia misma da ese testimonio de él. Y sin embargo, perdió todo: sus hijos, su hacienda, su salud. Quedó sentado en cenizas, raspándose las llagas con un tiesto. Sus amigos vinieron a consolarlo diciéndole que seguramente había pecado, que Dios lo estaba castigando, que algo había hecho mal. Y Job, en medio de su dolor, clamó: ojalá supiera dónde hallarlo, iría hasta su trono. Job no entendía lo que estaba pasando, pero siguió buscando a Dios en el silencio,
Siguió hablándole aunque el cielo parecía de bronce. Y al final Dios apareció. Y no solo restauró lo que Job había perdido, lo multiplicó por 2. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que entiendas que el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Significa que está trabajando en lo que no puedes ver todavía. Está moviendo piezas en el tablero espiritual que tus ojos naturales no alcanzan a percibir. Está preparando personas que todavía no conoces. Está alineando circunstancias que todavía no existen en el plano visible. Está edificando en lo oculto lo que un día va a manifestarse en lo público. Y mientras Él hace todo eso, te pide que confíes. Que confíes sin ver, que confíes sin entender, que confíes cuando duele, que confíes cuando no tiene sentido, que confíes cuando todo a tu alrededor te dice que Dios se olvidó de ti. Eso es lo que la Biblia llama fe. La carta a los Hebreos la define así. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, no la esperanza vaga, no el ojalá. La certeza, como quien tiene un documento firmado en la mano y sabe que lo que dice ese documento es verdad, aunque todavía no lo haya recibido físicamente. La palabra de Dios es ese documento y cada promesa que Él ha puesto en tu corazón ya tiene su firma. Ahora bien, hay otra razón por la que Dios a veces demora su llamado en tu vida. Y esta es quizás la más incómoda de escuchar, pero el amor verdadero no te dice lo que quieres escuchar, te dice lo que necesitas escuchar. Y es esta. A veces Dios espera, porque hay desobediencia en un área de tu vida que tú todavía no has querido entregar. No tienes que ser un gran pecador para vivir en desobediencia. A veces la desobediencia es sutil. Es esa voz del Espíritu Santo que te dice, perdona a esa persona. Y tú contestas, sí, Señor, pero es que lo que me hizo fue muy grave. Es esa voz que te dice, reconcíliate con tu familia. Y tú dices, ya lo haré, pero todavía no. Es esa voz que te llama a orar de madrugada, a diezmar con fidelidad, a servir en el lugar donde Dios te puso, a soltar ese hábito que sabes que no está bien. Y tú sigues negociando, posponiendo, condicionando. La obediencia a medias no produce bendición completa. No puedes estar a medias con Dios y esperar resultados enteros. Él es un Dios de totalidad. Amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo, no el 80%, no el que me conviene. Todo. Y cuando hay un área de desobediencia, esa área se convierte en un tapón. Como cuando una tubería está bloqueada en un punto, el agua quiere fluir, la presión existe, el suministro está disponible, pero no puede pasar porque hay algo obstruyendo el flujo. Dios quiere derramar su bendición sobre ti. Quiere moverte, usarte, llamarte, comisionarte, pero si hay obstrucción en el canal, el flujo se detiene. ¿Qué es lo que Dios te ha estado pidiendo que hagas y tú no has hecho? Detente un momento ahí. No sigas escuchando. Párate
respira y pregúntate con honestidad, ¿qué me ha pedido Dios que todavía no he entregado? Porque esa es la llave. No es un ayuno más largo, no es otra oración de 3 horas. A veces la llave que abre el próximo nivel en Dios es simplemente la obediencia en el punto donde has estado resistiendo. 1 Samuel 15:22 lo dice con una contundencia que no deja lugar a interpretación. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su voz. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que los sacrificios. Mejor que el ayuno más extremo. Mejor que la oración más larga. Mejor que la ofrenda más grande. Porque Dios no quiere tu rendimiento religioso. Quiere tu corazón rendido. Quiere tu voluntad doblegada ante la suya. Quiere que digas, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y sé que eso es difícil. Sé que hay cosas que Dios pide que duelen en el proceso de soltarlas. Porque a veces lo que Dios te pide que sueltes no es malo en sí mismo. A veces te pide que sueltes algo que tú amas, algo que has construido, algo a lo que te has aferrado como tabla de salvación, para demostrarte que Él es tu tabla de salvación, no aquello a lo que te estás aferrado. Abraham lo vivió de la manera más desgarradora que puedo imaginar. Esperó 25 años para tener a Isaac. 25 años de fe, de espera, de oraciones, de dudas, de volver a creer, y finalmente el hijo de la promesa nació. Y cuando ese hijo tenía ya edad, cuando era el centro de la vida de Abraham, cuando en ese niño estaba cifrado todo el futuro de un pueblo, Dios le dijo, tómalo y ofrécemelo en holocausto. ¿Puedes imaginar esa noche? Abraham, acostado, mirando al techo, con ese mandato resonando en su interior, ¿cómo durmió? ¿Cómo se levantó al día siguiente? ¿Cómo miró a Isaac a los ojos mientras ensillaban el asno y se dirigían al monte? La Biblia dice algo extraordinario de ese momento. Dice que Abraham se levantó de mañana temprano, no dudó, no negoció, no buscó una salida alternativa. Se levantó y obedeció. ¿Por qué? Porque Abraham había llegado a un lugar de fe tan profundo que sabía que Dios, aunque lo pidiera, era capaz de resucitarlo. Hebreos 11 lo explica. Consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa es la fe madura, la que no pone condiciones, la que no negocia, la que dice, Señor, incluso si esto duele, incluso si no lo entiendo, confío en que tú sabes lo que haces. Y justo cuando Abraham levantó el cuchillo, el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios. Ahora conozco, no antes, ahora, después del proceso, después de la prueba, después de la obediencia hasta el límite. Dios no prueba para destruirte, prueba para revelarte lo que hay dentro de ti. Y a veces también para revelarte lo que Él ve en ti que tú mismo no has podido ver todavía. Quizás la razón por la que Dios no te ha llamado todavía es porque está esperando ese momento donde tú pones todo en el altar sin reservas
donde le dices, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que sueño, es tuyo. Y en ese momento de rendición total, el cielo se mueve. Quiero hablarte ahora de otro elemento crucial que muy pocas personas consideran cuando preguntan por qué Dios no los ha llamado todavía. Y es el tema de los tiempos. El tiempo de Dios. En el original hebreo de las Escrituras existen dos palabras para hablar del tiempo. Cronos, que es el tiempo cronológico, el que miden los relojes y los calendarios, y por kairos, que es el tiempo oportuno, el momento perfecto, el instante que Dios elige para actuar. Y Dios no opera en por cronos, Dios opera en por kairos. Cuando llegó la plenitud del tiempo, así dice la carta a los Gálatas hablando de la venida de Cristo. Cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. La plenitud, el momento exacto. Ni un año antes, ni un año después. En el instante preciso en que todas las condiciones espirituales, históricas y proféticas estaban alineadas, Dios actuó. Y lo mismo aplica a tu vida. Hay un por kairos por para ti. Hay un momento de plenitud que Dios está preparando. Un instante donde todo va a converger. Tu preparación, su provisión, el corazón de las personas que necesitan lo que tú llevas, las puertas que deben estar abiertas. Todo va a coincidir en ese instante. Y cuando llegue ese momento, no habrá nada que pueda detenerlo, ni los hombres, ni las circunstancias, ni el diablo mismo. Porque lo que Dios determina, nadie lo detiene. Isaías 46, 10. Yo anuncio el fin desde el principio, digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Todo lo que Dios quiere se cumple, sin excepción, sin condición, sin posibilidad de falla. Entonces, ¿qué haces mientras esperas ese por kairos? Esta es la parte práctica. Esto es lo que Dios te pide en el tiempo de espera. Primero, sirve donde estás. No esperes el gran ministerio para empezar a servir. No esperes el gran trabajo para empezar a ser fiel. No esperes la gran plataforma para empezar a honrar a Dios. Jesús lo dijo con una claridad que no admite vuelta. El que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Dios está mirando lo que haces con lo que tienes hoy, no lo que harías si tuvieras más, lo que haces con lo que tienes hoy, en el lugar pequeño, en el momento sin aplausos, en la tarea que nadie ve. José fue fiel en la cisterna, fue fiel en la casa de Potifar, fue fiel en la cárcel. En cada estación de espera, José seguía siendo el mismo hombre, íntegro, dedicado, excelente. Y Dios lo vio en cada estación. Y cuando llegó el momento del palacio, el palacio solo fue la manifestación pública de lo que ya había sido formado en privado. Lo que eres en el proceso es lo que serás en el resultado. No hay atajos en el carácter. No hay saltos en la formación espiritual. El carácter se forma en el fuego, en la espera, en las noches oscuras, en los momentos donde nadie te aplaude y tú sigues siendo fiel. Segundo, alimenta tu fe con la palabra. La fe viene por el oír, por
el oír la palabra de Dios, Romanos 10:17, y eso significa que si quieres mantener viva la fe en el tiempo de espera, tienes que seguir alimentándola. La fe no se mantiene sola. La fe que no se alimenta se debilita. La fe que no se ejercita se atrofia. Necesitas la palabra de Dios todos los días. No como tarea religiosa, como el pan que necesitas para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay personas que llevan meses, años de espera y me preguntan por qué su fe está tan débil. Y cuando hablo con ellas, me doy cuenta de que llevan semanas sin abrir la Biblia. Llevan meses sin orar más de 5 minutos y esperan que su fe esté fuerte. Hermano, hermana, un atleta que no entrena no puede competir. Un músico que no practica no puede actuar. Y un creyente que no se alimenta de la palabra no puede sostener la fe en los momentos de presión. Tercero, mantén la gratitud encendida. Sé que es difícil ser agradecido cuando estás en medio del desierto. Sé que es difícil dar gracias cuando el dolor es real, pero la gratitud es una de las herramientas espirituales más poderosas que existe. La gratitud abre portales. La gratitud desbloquea lo que el desánimo cierra. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En todo, no solo en los momentos buenos. En todo. Porque cuando das gracias en medio de la prueba, estás declarando algo poderoso. Estás declarando que confías en que Dios tiene el control aunque tú no lo veas. Estás declarando que su carácter es bueno aunque las circunstancias no parezcan buenas. ¿Estás declarando que el final de tu historia ya fue escrito por Dios? Y ese final es bueno. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Planes de bienestar, planes de futuro, planes de esperanza. Ese es el Dios que tienes, no un Dios que goza en verte sufrir, no un Dios que disfruta teniéndote en espera, un Dios cuyo corazón arde con planes buenos para ti, planes que quizás tú no puedes ver todavía, pero que existen, que están escritos, que tienen tu nombre. Y ahora quiero decirte algo que puede que sea lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Escúchame bien. Hay momentos en que el silencio de Dios no es porque no te haya llamado todavía, es porque ya te llamó y tú no lo has escuchado. ¿Cuántas veces ha hablado Dios a tu corazón y tú lo has atribuido a tu propia imaginación? ¿Cuántas veces ha puesto un sueño en ti y tú lo has desechado como si fuera imposible? ¿Cuántas veces ha puesto una persona en tu camino, una circunstancia, una puerta abierta, y tú has mirado para otro lado porque el miedo era más grande que la fe? Dios habla en el silencio de la madrugada, habla a través de la escritura que salía viva ante tus ojos. Habla a través del consejo de un siervo de Dios. Habla a través de esa inquietud profunda en tu espíritu que no te deja tranquilo. El problema no siempre es que Dios no habla. A veces el problema es que vivimos tan ruidosamente que no podemos escucharlo. Las pantallas,
las redes sociales, el entretenimiento constante, la agenda sobresaturada, el ruido eterno. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios, que es quieta y apacible, se pierde. 1 Reyes 19 nos muestra que cuando Dios se le apareció a Elías en el monte Horeb, no vino en el viento recio, no vino en el terremoto, no vino en el fuego, vino en una voz suave y delicada. ¿Tienes espacio en tu vida para esa voz suave y delicada? ¿O el ruido lo ha llenado todo? Una de las cosas más revolucionarias que puedes hacer en tu vida espiritual es simplemente crear silencio. Silencio real. Silencio intencional. Apartar un tiempo cada día donde no hay pantallas, no hay música, no hay voces externas. Solo tú y Dios. Solo tu alma desnuda ante su presencia. Y en ese silencio empezarás a escuchar cosas que nunca antes habías podido escuchar. El Salmo 46:10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos es un mandato, no una sugerencia. Estate quieto. Calla, detente y conoce. Conoce que Él es Dios. Porque en la quietud su realidad se vuelve más real que cualquier problema, más grande que cualquier montaña, más poderosa que cualquier circunstancia. Y quiero cerrar este tiempo con algo que me parece profundamente hermoso. La Biblia dice en el Cantar de los Cantares, ese libro misterioso, ese libro de amor entre el alma y Dios. Dice: la voz de mi amado, helo aquí que viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Él viene, Él siempre viene, y cuando lo hace, ninguna montaña lo detiene. Ningún collado lo frena. Él salta sobre los obstáculos que para ti parecen imposibles, como si fueran pequeños escalones. Tu Dios no está dormido. Tu Dios no llegó tarde. Tu Dios no se olvidó de tu nombre. Él te vio antes de que nacieras. Él te llamó antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Jeremías 1:5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Antes de que nacieras, antes de tus errores, antes de tus fracasos, antes de tus dudas, antes de todo, Él ya te había elegido. Él ya te había apartado. Él ya tenía un propósito escrito con tu nombre. Y ese propósito no caduca, no se vence, no prescribe. No importa cuántos años llevas esperando. No importa cuántas veces has caído. No importa cuántas veces has dudado. El propósito de Dios sobre tu vida sigue en pie. Sigue activo. Sigue siendo verdad. ¿Por qué Dios no te ha llamado todavía? Quizás porque el llamado ya está dado y lo que falta es que tú lo recibas, que lo creas, que te atrevas a decir: Señor, aquí estoy, soy tuyo, hazme como tú quieras, llévame a donde tú determines, úsame de la manera que tú dispongas. Ese es el momento, ese es el instante donde el cielo y la tierra se encuentran. Ese es el por kairos porque Dios ha estado esperando.
No es el momento cuando hayas limpiado todo tu pasado. No es el momento cuando seas perfecto. No es el momento cuando te sientas digno. Es ahora exactamente como estás. Con tus heridas, con tus preguntas, con tu cansancio, con tu fe, aunque sea del tamaño de un grano de mostaza. Dios no usa a los que están listos. Dios prepara a los que están disponibles. Hermano, hermana, quiero pedirte algo muy especial ahora mismo. Quiero pedirte que hagas una pausa real. Después de que este mensaje termine, no vayas corriendo al siguiente video, no agarres el teléfono de inmediato, no saltes a la siguiente actividad, quédate en silencio. Aunque sean solo 5 minutos, y en ese silencio habla con Dios. Dile lo que llevas guardado. Dile el nombre de lo que estás esperando. Dile el peso de lo que has cargado. Y luego, escucha. Escucha con el oído del Espíritu, porque Él tiene algo que decirte. Y si hoy este mensaje tocó algo en ti, si algo de lo que escuchaste resonó en lo profundo de tu alma, quiero pedirte que no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje con alguien que lo necesita. Con esa persona que lleva tiempo esperando una señal de Dios, que está a punto de rendirse, que necesita escuchar hoy que Dios no la ha olvidado. Un solo clic puede cambiar la vida de alguien. Y ese alguien podría estar esperando exactamente este mensaje. Déjame también en los comentarios lo que Dios habló a tu corazón hoy. Cuéntame cuánto tiempo llevas esperando. Cuéntame qué fue lo que más te impactó. Porque este espacio no es solo un canal de videos. Es una comunidad de fe donde nos sostenemos, donde nos levantamos, donde juntos esperamos en Dios. Y si aún no eres parte de esta familia y todavía no te has suscrito, este es el momento. Presiona ese botón de suscripción y activa la campanita para que cada vez que Dios nos dé una nueva palabra, llegue directamente a ti. Y cuando cierres este video, no termines el encuentro con Dios. Sigue con otro mensaje de este canal. Sigue alimentando tu espíritu. Sigue recibiendo, porque lo que Dios comenzó hoy en ti, quiere continuar. El siguiente video que ves en tu pantalla tiene algo más para ti. No es coincidencia que esté ahí. Es parte del mensaje que Dios tiene para tu vida en este momento. Dale clic, sigue recibiendo. Y antes de irte, déjame decirte una última cosa. La última, la que quiero que resuene en tu alma por días, por semanas, por el resto de tu vida. Dios no llegó tarde a ninguna historia que Él mismo escribió. Y la tuya la está escribiendo Él. No te rindas. Tu porkairos está más cerca de lo que crees.